Hola chicos de Confirma, ¿cómo están? Espero que alguno haya podido sacar 10 veces seguidas el 6 en los dados. Es bastante difícil este tema de las probabilidades, ¿no es cierto? Y yo quería empezar con esta imagen porque hay una frase, no sé si la habrán escuchado, que dicen que Einstein dijo que Dios no juega a los dados. Y bueno, en realidad es una frase bastante mal interpretada. En el fondo, Einstein lo dijo como una oposición de su parte a aceptar la mecánica cuántica, que tiene un factor probabilístico importante. Y hablar de teorías, pues nos podría llevar bastante rato porque teorías físicas y científicas hay muchas, pero yo les quiero comentar un poco este tema de las casualidades y de las probabilidades. Para mí, la existencia de la vida humana es una gran casualidad. Supongo que conocen la teoría del Big Bang, hablando de teorías, que por cierto, cuando nos acercamos al puro momento del Big Bang, todas nuestras leyes físicas dejan de funcionar. Bueno, y volviendo al tema de la vida, el rollo va mucho más atrás. Después del Big Bang hay polvo por ahí, ese polvo empieza a juntarse y, haciendo la historia corta, aparece algo como el sistema solar. La causa fundamental de que este polvo se una es la gravedad y los científicos hoy en día no tenemos una explicación suficientemente clara o convincente de por qué existe la gravedad, de por qué la masa atrae a la masa. Y bueno, una vez formado el sistema solar, se crea nuestra Tierra con una conveniente estructura de manto, núcleo, corteza, todo bellísimo. Hay varias teorías que hablan de meteoritos que nos trajeron metales pesados, que ayudaron a formar la Luna, que generaron la oscilación de la Tierra, las estaciones, que nos trajeron el agua, incluso que nos trajeron el ADN o los organismos que se pueden replicar a sí mismos. El tema de la Tierra y de la Luna, pues en realidad juegan un papel bastante importante en la existencia de la vida como la conocemos. Y hay bastantes teorías. Se dice que antes había otro planeta parecido y muy cercano a la Tierra, que chocaron y que la cosa quedó pues bastante adecuada para la vida. Hay un término que es la sopa de la vida que combina ciertos elementos, el tema de la radiación, volcanes y por supuesto que todo esto ocurre en un tiempo muy largo donde empiezan a ocurrir cosas de forma muy despacio. Aparece la fotosíntesis, bueno, por ahí habla de la formación de la luna. Y allá, tiempo después, de los dinosaurios y del tema de las glaciaciones, aparecen los humanos. Hablando de glaciaciones, es una salvadota y una casualidad para la vida que el hielo flote. Esto se conoce como el comportamiento anómalo del agua y hace que el agua, al enfriarse, se expanda en lugar de contraerse y por lo tanto el hielo puede flotar, lo que hace que los organismos vivos hayan podido sobrevivir bajo las capas de hielo en las grandes glaciaciones. Otra casualidad, otro 6 en los dados. Qué interesante, ¿verdad? Espero que no se me hayan dormido todavía. Como les dije antes, entre casualidades y teorías hay mucha tela que cortar. La evolución es algo que está bastante documentado. Ustedes y yo venimos de un organismo unicelular. No, esto ya es demasiado. No, sí, la evolución está ampliamente documentada. Yo no podría decirles a ustedes que no existe, por supuesto que sí. El asunto es que hay bastantes casualidades de por medio. Bastantes veces salió el 6 seguido. Parece ser que en el Gran Valle del Rift fue donde se gestó la vida humana inteligente. O sea, que ahí fue donde empezamos a pensar. Y de ahí en adelante, pues la evolución ha sido más o menos como la estudiamos en el colegio. Mezclando el temita de los dados, las probabilidades y los monos, hay una cosa que llaman el teorema del mono infinito. Y Dios quiera que ninguno de mis colegas me vea utilizando Wikipedia como referencia. Pero bueno, en una clase de física, cuando yo me formaba en la UCR, nos habían puesto una pregunta en física estadística que era calcular la probabilidad que un grupo muy grande de monos con máquinas de escribir, tecleando a lo tonto, tuvieran la capacidad de escribir por casualidad la palabra Hamlet. Era una probabilidad sumamente baja, pero posible. Pongamos muchos monos
por mucho tiempo. La segunda parte del problema, en aquella vez, era que alguno de los monos escribiera el libro completo de Hamlet. Y esto se relaciona con una cosa que se conoce como el argumento de Hoyle, que dice que la probabilidad de que la vida celular evolucione tal como la conocemos es de 1 en 10 elevado a la 40.000. Pues resulta que afirmar que todas estas coincidencias son demasiado ya tenía un nombre y se llama creacionismo. Y para entenderlo un poco mejor hay una cosa que llaman analogía del relojero, que simplemente dice que al ver un reloj tan bonito, tan ordenado y haciendo una labor tan precisa, uno lo puede comparar con algo como el cuerpo humano y decir que es muy difícil o imposible que fruto de la casualidad o de la suerte o de sacar muchas veces el número 6 seguido, se pueda crear un organismo tan perfecto y tan adecuado en su funcionamiento como el cuerpo humano. Ya, esto me mató a mí. Yo no sabía que ya esto tenía nombre. Yo les juro que cuando tenía 17 años, mi profesor de física me dijo, si usted quiere conocer a Dios, estudie física. ¿Qué daño me hizo? Me metí a la carrera y la aprobé y soy físico por su culpa. No, no, es broma. Me gustó mucho la carrera. Pero sí es cierto, sí es verdad, que creer en Dios es un acto de fe. Es totalmente un acto de fe. Yo no les voy a decir que por haber estudiado física creo en Dios. Lo que sí les puedo decir es que son muchas coincidencias seguidas que me hacen ver que no es irracional creer en Dios, que la ciencia no se contrapone a mi fe. Lo cierto es que para ser científico hay que tener fe también, hay que creer en muchas cosas que no vemos, que no entendemos, y más aún hay muchas teorías físicas que se contraponen entre sí. Y tal vez no soy yo el único tonto. Volviendo a Wikipedia, hay una gran cantidad de científicos e inventores que han sido creyentes cristianos en nuestra historia. Yo creo que ese algo que se ha buscado tanto en la historia y que las diferentes culturas lo han representado y lo han percibido de maneras tan distintas, ese algo pues es Dios, el Dios en el que por lo menos yo creo, el Dios en el que no resulta absurdo creer, un Dios que históricamente algunos tal vez han idealizado y han convertido en algo en lo que el ser humano quisiera ser, en el poder que desearíamos tener, o en esas formas tan místicas que están muchísimo más allá de la exposición que yo les traigo hoy en día. Yo al menos pues lo entiendo y lo percibo como ese Dios que decidió visitarnos, hacerse hombre y que nos invita a conocerle.